Aunque el ingenio humano realice invenciones diversas, respondiendo a un mismo fin con varios instrumentos, jamás hallará una invención más hermosa, ni más sencilla, ni más breve que la naturaleza, porque en ella nada falta y nada sobra. El genio creador de Leonardo da Vinci y los códices de Madrid. La proporción no se encuentra solamente en los números y medidas, sino también en los sonidos, pesos, tiempos, lugares y en todo lo que existe. Leonardo di Ser Piero da Vinci, Leonardo da Vinci, vino al mundo el 15 de abril de 1452, en un periodo de descubrimientos y coincidiendo con el de la imprenta. Uno de los grandes hallazgos que han iluminado y potenciado como pocos el saber del ser humano. Pese a este feliz hallazgo, el genio renacentista toscano, una de las mentes más lúcidas que ha producido la cultura humana, nunca escribió libro alguno para ser reproducido. Dirán que al no dominar yo el latín, no puedo expresar correctamente aquello de lo que quiero tratar. Los textos de los que proceden los pensamientos que acabamos de escuchar y que se han conocido a través de una única copia, el llamado libro de pintura, fue compilado después de su muerte, ocurrida ya hace medio milenio. Este inigualable creador, pintor, escultor, matemático, geómetra, ingeniero, anatomista y extraordinario visionario y descubridor, no fue a la universidad ni pudo estudiar latín y pensaba que el arte, especialmente la pintura, era irreproducible. Pero recibió una formación artística completa en el taller de Andrea Verrocchio, uno de los más afamados artistas florentinos de su tiempo. La pintura, de la que fue maestro inigualable, no tiene infinitos hijos como los libros impresos, afirmó Leonardo. Pese a ello, las prensas tipográficas le produjeron un gran interés y fue consciente de la necesidad de divulgar sus propias invenciones por medio de la imprenta, hasta el punto de que en torno a 1480 estudió la innovadora idea de crear un alimentador automático de papel para imprimir. Un dibujo de una prensa tipográfica como alimentador de hojas de en torno a 1480-1482 aparece en los documentos más antiguos de uno de sus códices más importantes, el Códice Atlántico. En el segundo de los dos códices de Leonardo da Vinci encontrados en Madrid, plantea un sistema de impresión para difundir sus escritos y dibujos. Es un tipo nuevo de aguafuerte en relieve efectuado sobre metal. Recúbrase la plancha de hierro con albayalde ligado con huevo y escríbase con punta metálica la superficie. Una vez hecho esto, cúbrase todo de barniz, es decir, de barniz y amarillo de plomo o minio, y cuando se haya secado, póngase en remojo. Desaparecerá la superficie de las letras trazada sobre el albayalde y el minio, que por ser quebradizo, se romperá y dejará las letras unidas a la plancha grabada. Incídase después la superficie según se acostumbre y las letras quedarán en relieve sobre ella. Mézclese después el minio con pez griega y aplíquese en caliente, como antes hemos dicho, y será más quebradiza. Y para que mejor se vean las letras, tíñase la plancha con humo de azufre que se incorporará a la lámina grabada. De este modo, el genio que había llegado a afirmar «no publico ni divulgo» es plenamente consciente de la necesidad de propagar y al mismo tiempo preservar su obra, pese a que el único proyecto de impresión, su libro de pintura, compilado e impreso por sus discípulos a su muerte, recoge solo algunas ilustraciones previstas por el artista que consistían en diagramas y pequeñas figuras fácilmente reproducibles por medio del procedimiento xilográfico. Leonardo divulga sus conocimientos y, especialmente en materia científica, siente la necesidad de dar a conocer sus ideas y descubrimientos. Y lo hace no en libros, sino en sus cuadernos de trabajo manuscritos. Lo hace de una manera especial, a través de su escritura especular, cuya caligrafía transcurre de derecha a izquierda, los códices de Leonardo da Vinci. En principio se interpreta con el hecho de que fuera zurdo.
no con un sentido de que él quisiera ser críptico, ocultar lo que escribía, convertirlo en un secreto. Alicia Cámara Muñoz, catedrática de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se suele interpretar más bien como simplemente era su manera de trabajar, porque al fin y al cabo todos estos manuscritos eran cuadernos de trabajo. Trabajaba con la palabra y trabajaba con la imagen. Eso es muy importante en la obra de Leonardo. De qué manera el dibujo es un instrumento de conocimiento. Por supuesto, la pintura, la representación de la realidad, de la naturaleza, es un instrumento de conocimiento. Pero él aprende dibujando y cuenta dibujando. Sus cuadernos de trabajo son, en ese sentido, asombrosos, porque es una mano dibujando continuamente lo que va pensando y lo que va imaginando de posibilidades de transformación de la realidad, y el dibujo es un auténtico instrumento de conocimiento, no solo por lo que representa, sino por cómo utiliza ese dibujo continuamente. Ahí entramos en ese tema de lo que es la experiencia directa de la naturaleza y de la realidad. Leonardo disecciona cadáveres y averigua cosas sobre el cuerpo humano que hasta entonces no se sabían, y se ve por sus dibujos esa necesidad de experimentación constante que hay en su obra. Una cosa que es interesante es que ahora mismo a Leonardo lo conocemos y lo admiramos en gran medida por la cantidad de manuscritos que se conocen. Esos manuscritos en realidad no se conocen, quitando el Tratado de la Pintura, que en parte fue publicado a mediados del 17 en Francia, luego en el 18 esas notas sobre la pintura que acabaron convirtiendo en Tratado de Pintura, pero estos manuscritos maravillosos se conocen ya en el siglo XIX. Es decir, una de las cosas más interesantes para entender la época a través de Leonardo es lo que es la circulación científica a través de los manuscritos. Es decir, cómo funciona el manuscrito en esa época, que no se hace para publicarlo, pero son manuscritos en donde los genios como Leonardo expresan sus experiencias, sus investigaciones. Son formas de trabajar, pero en la época no se conocían. Los manuscritos de Leonardo pasan a su discípulo, a Melzi, acaban dispersándose a la muerte del discípulo, y esos manuscritos, en un momento dado, una gran parte los va a adquirir un escultor, Pompeo Leoni, que trabaja para la monarquía española. Ahí están las esculturas del Escorial, es decir, cualquiera puede saber quién es Leoni, claro. Y ese tema de la circulación científica y de los científicos entre las cortes es una faceta de la época muy interesante que a través de Leonardo se puede estudiar también. Es decir, todo esto de los manuscritos se descubrió muy tarde en realidad, y que Leonardo en su época pues no los conocía nadie, estos manuscritos. Todos los que han ido apareciendo, el A, el B, el D, y que son los que nos fascinan. Nos fascina la Mona Lisa, la Oración de los Magos, nos fascina la obra de Leonardo como pintor, nos fascinan los proyectos para los monumentos ecuestres, tanto de Francesco Sforza como luego el de Tribulzio, pero yo creo que también el mundo contemporáneo queda fascinado por todos esos proyectos de máquinas que aparecen en los manuscritos, por ejemplo. Esos manuscritos no llegaron nunca a la imprenta. A Leonardo no le interesó imprimir sus manuscritos. Los manuscritos de Leonardo son un instrumento para él de trabajo, e incluso es posible que en algunas cosas las considerara casi secretos que, luego él vendería o no vendería según qué personajes para los que trabajó de la época, pero no publicó, no tenía interés en publicar. Así que en ese sentido no hay que quedarse fascinado por ese mundo solo de la imprenta, hay que buscar en los manuscritos también del Renacimiento una gran parte del conocimiento. La naturaleza para Leonardo siempre fue la maestra de todo, pero no solo es representar lo que existe, es entenderlo, es comprender las fuerzas que lo mueven, cómo funciona el viento, cómo la vela de un barco se hincha. En uno de los códices de Madrid hay en varias páginas una imagen de un barquito que se va repitiendo. Es una imagen muy bonita y es la vela, es decir, es el viento, es la navegación, es entender cómo funciona la naturaleza, los procesos, es conocerla y dominarla y transformarla. Eso es lo que mueve a Leonardo.
Se utiliza la tinta y se utilizan las plumas. Esos son los instrumentos de escritura y de dibujo. Hay algunos que a lo mejor está utilizando esa tinta más de color, la sanguina, pero realmente son tintas y pluma, con lo que él dibuja y con lo que él escribe. Estudia mañana todos estos casos y cópialos. Y después, guarda los originales y déjalos en Florencia. De modo que si se extraviaran los que tú llevas contigo, que la invención no se pierda. Esto es lo que escribía Leonardo da Vinci a la altura del año 1508, en los tiempos del Códice Hammer, en el que refleja su preocupación por preservar el legado de sus conocimientos, invenciones y descubrimientos por medio de sus manuscritos, coincidiendo con su traslado a Francia, donde ve más factible conseguir este objetivo. Allí, protegido en la corte del rey Francisco I, tras haber servido a los mejores mecenas de la Italia renacentista de las ciudades-estado, Leonardo se ocupa de preparar la difusión de su extraordinario legado en el castillo de Clos-Lucé, cerca de la localidad de Amboise. Allí recibirá un día la visita del cardenal Luis de Aragón, al que el artista florentino muestra sus cuadros, dibujos y sobre todo sus manuscritos, que el séquito del religioso contempla asombrado. Un testimonio importante sobre los últimos días de Leonardo nos ha sido legado por Antonio de Beatis, secretario del cardenal de Aragón. Secuencia de la película de 1971 de Renato Castellani, La vida de Leonardo da Vinci, archivo de Radiotelevisión Española. Antonio. Sí, excelencia. ¿Habéis visto estos cuadros? ¡Qué belleza! El señor cardenal, junto con nosotros, fue a visitar a mi ser Leonardo da Vinci florentino. Él mostró a su señoría ilustrísima 3 cuadros. Uno de cierta dama florentina, Antonio, otro de la Virgen y el Niño que están sentados en el regazo de Santa Ana, y otro de San Juan Bautista joven, todos de gran perfección. El secretario del cardenal escribirá después en su diario que se trata de una infinidad de volúmenes y todos en lengua romance, los cuales, si salen a la luz, serán proficuos y muy deleitosos, afirma el ayudante del prelado. Sin duda, Leonardo preparaba ya su ingente obra escrita para la posteridad y la labor de compilación la realiza especialmente en sus manuscritos. Es un trabajo minucioso y cotidiano que lleva a cabo como un amanuense. Escribe, transcribe, revisa y dibuja en sus cuadernos de trabajo para el futuro, pero no publica. Son los estudios y tratados de la mecánica y una obra acerca de las aguas. Siempre he tenido la intención de escribir un tratado sobre las aguas. Estos son los diseños del vuelo. ¿Del vuelo? He estudiado una máquina. Estos son los estudios de anatomía. El gran especialista en Leonardo da Vinci, el historiador italiano Carlo Pedretti, decía que la coproducción para la pantalla de Renato Castellani sobre la vida de Leonardo da Vinci es quizá, entre las películas acerca del artista, la que alcanza el mayor compromiso entre espectáculo y divulgación. Interpretado por Philippe Leroy, el relato de la vida del genio da Vinci se inicia precisamente con la supuesta muerte del artista en brazos de su benefactor, el rey de Francia, Francisco I. El rey. Espera ahí. ¿Quién es? El rey. Oh, mon ami. Majestad. No, ne bougez pas. Sire. Eh bien, mon ami. ¿Cómo estáis? Pensaba cuántas cosas no realizadas, estudiadas, empezadas. Y sin embargo, ¿cuántas cosas habéis hecho? Así, el espíritu egregio de Leonardo, consciente de no poder desear un honor mayor que aquel, expiró en brazos del rey a la edad de 75 años. Con estas palabras cuenta Giorgio Vasari en su Vidas de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos, que escribió a mediados del siglo XVI, la muerte de Leonardo da Vinci. Pero esto es pura leyenda. Leonardo no murió en brazos de Francisco I. A los 50 años de su muerte, cuando Vasari escribía,
Leonardo ha entrado ya en la leyenda. Y Vasari inventa una muerte de fábula. El rey de los pintores muriendo en brazos del rey de Francia. La leyenda se adueña de Leonardo ya en vida suya, en virtud de su genio casi sobrehumano. El narrador Giulio Bossetti, al que, con el fin de aligerar la ficción, el director encomienda las informaciones y explicaciones de carácter histórico-técnico, interrumpe la secuencia advirtiendo de que esta es la versión algo legendaria tomada de Las vidas del historiador del siglo XVI, Giorgio Vasari. Desde el prólogo, por tanto, Castellani suscita la cuestión de la naturaleza inconclusa y el misterio en torno a una figura con demasiadas facetas. Pero de la vida de un hombre tan conocido, ¿qué es lo que se sabe al final? Muy poco, subraya el historiador Pedretti, retomando las palabras del narrador de La vida de Leonardo da Vinci, poniendo de manifiesto que Leonardo se ha convertido en leyenda desde poco después de su muerte y continúa siéndolo hoy, cuando proliferan, y de qué modo, los especialistas y redescubrimientos sobre la vida y obra del genial florentino. Un'opera dal valore inestimabile, la prima opera pittorica realizzata da Leonardo da Vinci e la prima da lui firmata. È datata aprile 1471. Recientemente, uno de los múltiples especialistas en Leonardo, Ernesto Solari, anunciaba ante los medios de comunicación internacionales acreditados en Roma otro descubrimiento de la supuesta primera obra pictórica del artista del Renacimiento. Un mosaico de terracota de 1471 que representa al arcángel Gabriel acompañado de un informe de 6.000 páginas para corroborar la autenticidad de su descubrimiento, del que incluso añadía que podría ser el primer autorretrato de un jovencísimo Leonardo da Vinci. Il professor Ernesto Solari, noto studioso di Leonardo. Non sappiamo se ne avesse fatte altre prima, però questa è la prima in assoluto che noi abbiamo oggi. Hasta ahora la primera pintura de Leonardo es un dibujo llamado Paisaje que se conserva en la Gallería degli Uffizi de Florencia y fechado en el día de Santa María de las Nieves, 5 de agosto de 1473, que representa el valle del río Arno tomado a vista de pájaro desde algún punto del Montalbano, cerca de Vinci. Para añadir aún más misterio a la historia, se ha informado que los propietarios del mosaico descubierto son una familia anónima descendiente de los Fenice di Ravello, y que la obra está en su poder desde 1499, cuando les fue donada por la duquesa de Amalfi, Juana de Aragón, asesinada en 1510 por orden de su hermano, el cardenal Luis de Aragón, al que los hechos históricos narrados por Vasari y llevados después dramáticamente al cine nos lo acaban de mostrar visitando a Da Vinci en el castillo francés cerca de Amboise, mientras el genio clasificaba y ordenaba su obra artística y sus manuscritos pensando en la posteridad. Canción Muovesi l'amante, con letra y música de Leonardo da Vinci, versión moderna del compositor Roman Blad, cantada por Ornella Vanoni. Muovesi l'amante per la cosa amata, se la cosa amata è vile, l'amante si fa vile. Además de su gran obra pictórica y descubridora con sus máquinas e inventos científico-técnicos, durante toda su vida Leonardo da Vinci escribió y dibujó en numerosos códices y libretas que fue llenando de ideas, bocetos, notas de apuntes y gráficos. Pero allí Leonardo no solo registró los grandes proyectos, también anotaba aconteceres y curiosidades cotidianos de su vida personal. Son los llamados Códices de Leonardo da Vinci. En ellos se escribía en esta especie de libros de notas de una manera especial. Lo hacía de derecha a izquierda, de tal modo que solo pueden leerse después colocando un espejo frente al texto. Es la escritura especular. De la obra escrita por Leonardo da Vinci se conservan unas 6.500 páginas, pero se ha perdido más del 60% de lo que escribió.
Una parte de este tesoro documental se encuentra en España, se conserva en la Biblioteca Nacional. Son los Códices de Madrid I y II. Uno de los misterios nunca resueltos, porque Leonardo no dejó nada escrito al respecto. Leonardo siempre escribía de derecha a izquierda, es decir, al revés. No es una escritura esotérica, ni misteriosa, ni en clave, porque poniendo un simple espejo contra la página, en el lado derecho, se lee perfectamente. Teresa Mezquita Mesa, historiadora del arte, directora emérita del Departamento de Manuscritos Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional. Seguramente la teoría más acertada es que, según su amigo, el franciscano y matemático Luca Pacioli, Leonardo da Vinci era zurdo. Incluso él lo cita en una de sus publicaciones y dice la sua inefabile sinistra, es decir, su inefable mano izquierda, por tanto era zurdo. Y como en esta época solamente existía la tinta para escribir, si Leonardo escribiera en el sentido en el que escriben los diestros, emborronaría a la vez sus escritos. Y esta parece ser la teoría más acertada, porque Leonardo en algunas ocasiones escribe perfectamente y en dirección normal, es decir, era capaz de escribir normal y además con el mismo ductus de la letra, es decir, casi sin variar. Se puede reconocer la letra de Leonardo tanto escribiendo con la izquierda, con la mano izquierda, como cuando escribe bien. Yo he hecho ediciones de muchos manuscritos, incluso de otros manuscritos de esta misma casa, de la Biblioteca Nacional. Y los de Leonardo, bueno, pues es un personaje muy atractivo, fascinante, por su trayectoria, por su personalidad un tanto controvertida y, por otro lado, poliédrica, porque Leonardo es un personaje que tiene muchísimas caras, ¿no? Elisa Ruiz García, filóloga, catedrática emérita de Paleografía y diplomática de la Universidad Complutense de Madrid. Autora de la transcripción, edición crítica y traducción de los Códices de Madrid de Leonardo da Vinci. Dentro de mi trayectoria de investigación, pues pensé en la posibilidad de trabajar estos dos códices, que también tienen un historial interesante, porque una vez que llegan a España, pues por un azar puramente, una errata puramente biblioteconómica, se les puso una asignatura equivocada y estuvieron ocultos, no voluntariamente, sino sencillamente por el azar, hasta el año de 1967. Es decir, que permanecieron más de 400 años ocultos. Públicamente manifestamos, para que sea notorio a toda persona que, con arreglo a derecho y delante de nosotros, legalmente constituido, mi ser Leonardo da Vinci, pintor del rey, ha dictado su testamento y ordenado su última voluntad en el modo que sigue. Sonido de la película La vida de Leonardo da Vinci, archivo de Radiotelevisión Española. En primer lugar, encomienda su alma a nuestro Señor Dios. Da y lega a mi ser Francesco de Belci, gentilhombre de Milán, todos y cada uno de los libros que dicho testador tiene en el presente, y otros instrumentos y tratados acerca de su arte como pintor. El destino de los manuscritos que se conservan de Leonardo da Vinci es intrincado y está repleto de avatares e intereses. A su muerte en el castillo francés de Amboise en 1519, los códices manuscritos de Leonardo le correspondieron por testamento a su fiel discípulo del último periodo de su vida, Francesco Melzi, que regresó con ellos a Italia para ser conservados y utilizados en la edición de las obras del maestro florentino, como ocurrió en el apéndice del Tratado de Pintura. En 1570 muere Melzi y comienza la dispersión de los manuscritos de Leonardo da Vinci. A finales del siglo XVI, Madrid se había convertido en el lugar donde se concentraron el mayor número de códices de Leonardo. Pompeo Leoni, un escultor de la corte española de ese tiempo, había llegado a recopilar hasta 50 manuscritos leonardianos y unas 2000 hojas desclasificadas. Una colección extraordinaria de los manuscritos de Leonardo que a la muerte de Leoni sus herederos empezaron a vender, llegando los principales a 4 destinos europeos diferentes: Londres, París, Milán y Madrid, y después a Estados Unidos. Los principales códices leonardinos existentes hoy son el Códice Atlántico, que se encuentra en la Biblioteca Ambrosiana de Milán.
los códices de la colección de Windsor que pertenecen a la Casa Real Británica, el Códice Arundel que se encuentra en el Museo Británico de Londres, los manuscritos de Francia que se localizan en el Instituto de Francia de París, los códices Forsters del Museo Victoria y Albert de Londres, el Códice sobre el vuelo de los pájaros de la Biblioteca Real de Turín, el Códice de Tribulzio de la Biblioteca del Castillo de los Sforza de Milán, los códices Hammer de la colección del multimillonario Bill Gates que se encuentran en Seattle, Estados Unidos, y los códices de Madrid que se custodian en la Biblioteca Nacional de España. Estos últimos estuvieron ocultos 400 años hasta ser redescubiertos casualmente por el profesor estadounidense Jules Picus, quien consiguió publicar antes en Estados Unidos que en España los originales de Leonardo sobre los movimientos de las máquinas hidráulicas. Y en el año de 1967, pues viene un profesor americano a buscar un manuscrito con una asignatura que es la que traía. Piden aquí, tenemos para solicitar un libro, hay una papeleta en la cual ponemos el nombre de la obra, el nombre del autor, la personalidad del investigador y la asignatura que es como el carnet de identidad. Son unas cifras que permiten al bibliotecario buscar la pieza. Entonces, este investigador era un filólogo, da su ficha de 2 manuscritos y se los sirven. Y cuando abre los manuscritos, en primer lugar, se da cuenta de que no tiene nada que ver con lo que él quería, él buscaba otra cosa. Y le sirven un par de manuscritos que además tenían la particularidad que estaban escritos al revés, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, primero perplejidad y luego ven los dibujos, tal, y además al principio pues pone que es Leonardo da Vinci y se da cuenta de que son 2 códices de Leonardo da Vinci. Pero este investigador tuvo la picardía o la falta de honestidad profesional de encargar un microfilm, una reproducción de estos manuscritos sin decir nada a la Biblioteca Nacional. Y se fue a Estados Unidos. Y cuando ya tuvo en su poder los 2 microfilms de los 2 manuscritos, entonces en Estados Unidos convocó a la prensa y dijo que había descubierto en la Biblioteca Nacional 2 manuscritos desconocidos de Leonardo da Vinci. Esto fue año 1967. Bueno, esta noticia cuando llegó a España pues fue tremenda para esta casa. Prácticamente le costó el puesto al director y a distintas personalidades. Hubo muchas tensiones políticas. Hay que tener en cuenta también en qué años estamos hablando, aunque realmente hay que decir en honor de la verdad que el problema es que había un error en la asignatura y que, por tanto, por esa razón, nunca se había podido saber que estas 2 piezas estaban aquí. Los manuscritos de Leonardo custodiados en la Biblioteca Nacional de España están fechados entre los años 1491, 1493 y 1503-1505, pleno período de madurez del genio, y representan uno de los mayores tesoros de sus fondos bibliográficos de manuscritos e incunables. Un repertorio extraordinario para profundizar en el conocimiento de uno de los mayores genios humanos. Sin embargo, hasta hace poco tiempo no habían sido estudiados en profundidad por especialistas, aunque por sí solos constituyen un 10% de todo el material escrito que ha llegado hasta nuestros días de Leonardo, repartido en 25 códices que se custodian en 8 bibliotecas públicas, salvo el único privado, el Códice Hammer, en poder del estadounidense Bill Gates. Los códices vincianos de la Biblioteca Nacional son 2. Los manuscritos 8937, Códice 1, y 8936, Códice 2, descritos así por el historiador italiano Carlo Pedretti, uno de los mayores expertos en Leonardo da Vinci. Desde la publicación de la primera edición facsimilar de 1974, la denominación vulgar es la de Códices Madrid 1 y 2. En ellos, Leonardo da cuenta de máquinas de diferentes tipos y explica los engranajes en los que se basan. El Códice de Madrid 1 predice soluciones mecánicas que verán los siglos posteriores. El Códice de Madrid 2 es un volumen que mezcla contenidos con un menor nivel de estudios científico-técnicos y apunta a una amplia variedad temática,
desde el inventario de los libros de su biblioteca hasta sus vestidos o trabajos emprendidos y gastos efectuados. El trabajo mío, en principio, es leer página a página, línea a línea y palabra a palabra, ¿no? Es decir, que la metodología es, lógicamente, ir transcribiendo puntualmente aquello que tienes ante la vista desde el principio hasta el fin. Después ya es cuando intentas un poco ver aquello qué sentido tiene. ¿Cuál es el problema con Leonardo? Bueno, si nos ceñimos a los dos códices maravillosos que tenemos aquí, Leonardo escribía dos tipos de obras. Un tipo de obra que son tratados técnicos, en cuyo caso el tratado técnico se va a caracterizar porque se ve que en el trasfondo de su pensamiento él pensaba que eso un día habría que publicarlo, ¿no? Entonces cuida mucho la calidad de los dibujos, son unos dibujos excepcionales y en cierta medida desde el punto de vista de la parte verbal es más cuidado cómo se expresa y lo que dice, ¿no? Mi intención es experimentar en primer lugar y después, a través de la razón, demostrar por qué cada experimento se desarrolla de una forma determinada. Esta es la verdadera regla según la que deben proceder los estudiosos de los procesos naturales. Ninguna investigación se puede proclamar verdadera ciencia si no se somete a las demostraciones matemáticas. Y si alguien dice que las ciencias que empiezan y terminan en la mente son verdaderas, es necesario negarlo por muchas razones, antes de que estos procesos mentales no se verifiquen a través de la experiencia, sin la cual nada es por sí mismo cierto. Y luego hay un segundo tipo de trabajo que él hacía, que ese sería el segundo manuscrito que tenemos aquí, que es lo que los italianos llaman un zibaldone, es decir, lo que nosotros llamaríamos un cuaderno de apuntes, un cuaderno de notas, un cuaderno de trabajo. Es decir, es un cuaderno en el cual es una mente genial que va viviendo y que se le pasa una idea por la cabeza y la apunta para que no se lo olvide, viene un amigo y le envía otra cosa y apunta, es decir, lo que él llamaba accidenti, porque una de las cosas, para entender a Leonardo, él tiene una serie de elementos que son las claves de su pensamiento, ¿no? Él, por ejemplo, él habla de accidenti, la palabra accidenti, que nosotros traduciríamos accidente, bueno, pues no es un accidente, ¿eh? Entonces quiere decirse que no se puede traducir por lo que lógicamente sería la traducción castellana, sino que él llama accidente o accidente en singular en italiano a lo que yo llamaría ocurrencia o flash que te viene a la cabeza, ¿no? Es decir, que uno está trabajando y de pronto en la cabeza pasa un ángel y tengo que hacer tal cosa, ya tengo hambre, hay que llamar a fulano, o acabo de ver la solución de este problema matemático que yo no veía. Es decir, eso son lo que él llama accidente. Entonces, esos cuadernos están llenos de accidente. Entonces, lógicamente, te encuentras desde suspiros amorosos, incluso el perfil del ser amado, ¿no? En el caso de Salai, o bien, pues tengo que dejar que se me enfríe la sopa. O sea, al final de su vida dejo esta demostración porque se me está enfriando el minestrone, ¿no? Y eso a mí lo que me llena de ternura, cuando ver esas necesidades tan vitales, tan humanas, y al lado de esto, pues una demostración fastuosa sobre la teoría de la gravedad, la cuadratura del círculo, la geometría euclidiana, es decir, va todo unido. Y ese es el segundo manuscrito de cuaderno de notas. Es muy rico desde el punto de vista de conocer al personaje. Esto es un mapa de Pisa, del río Arno, porque cuando en 1503 Ludovico el Moro florentino está sitiando Pisa, Leonardo proyecta cortar el caudal del Arno para dejar sin aprovisionamiento a Pisa y ganar así la guerra, porque Leonardo ejercía múltiples funciones al servicio de Ludovico el Moro, entre ellas ingeniero, pero ingeniero militar, fundamentalmente. El último cuadernillo de este Códice Madrid II está dedicado al monumento ecuestre al padre de Ludovico Sforza el Moro, que había sido el fundador de la señoría de Milán. Y entonces le encargó le llamaban el Gran Coloso, porque era inmenso, un caballo. Entonces Leonardo inventa un sistema revolucionario de fundición del bronce. Finalmente, como casi todos sus inventos, no se llevó a cabo,
porque Ludovico el Moro tuvo que fundir las miles de toneladas que había de bronce para usarlas en balas de cañón para la guerra y no se llevó a cabo. Pero en el último cuadernillo se explica perfectamente. Esta hoja presenta una imagen conocidísima de ese cuadernillo de la construcción del caballo en bronce, de la fundición, y entonces esta es una armadura, de manera que dentro había un molde y, bueno, con un sistema complejo se echaba el bronce fundido. Como está ilustrado a sanguina, la sanguina es un lápiz graso y se ha traspasado a la otra hoja, a base de estar, claro, 500 años hoja contra hoja, pero él primero dibujaba y después hacía los textos, y entonces en el texto explica perfectamente cómo es toda la armadura. Es un verdadero tratado de fundición. Leonardo escribía sus cuadernos, mezclaba muchos temas, entonces comenzaba con un tema y dejaba varias páginas vacías para seguir en un futuro que luego nunca solía llegar, para seguir con el asunto. Pero otras veces le faltaba cuaderno y no tenía espacio, y de repente se le ocurría una idea y la escribía en una posición inverosímil. Por ejemplo, la página veis que va en esta dirección y de repente se le ocurre que tiene que escribir algo rápidamente. Y aquí, si ponemos el espejo, leemos perfectamente esta frase aquí que dice: la noche de San Andrés, bueno, yo lo digo en español, la noche de San Andrés descubrí la cuadratura del círculo. Pero curiosamente, cuadratura está con un cuadradito y círculo está con una circunferencia. Es decir, escribía abreviado, como podría escribirse hoy en la escritura, pues en los móviles, ¿no? Su capacidad visual me parece maravillosa. Yo, cuando veo esos dibujos que él hace, sobre todo de poliedros, de objetos geométricos, te das cuenta que él es como Dios. Tiene una visión cenital del mundo y de los objetos. Es como una divinidad que ve desde arriba y lo ves por dentro, ¿no? Y te das cuenta que está viendo ese poliedro que tú lo ves con sus caras. Bueno, pues él lo está dibujando, lo está explicando desde dentro, como si estuviese dentro de él. Es decir, que si hace un mapa, pues yo no comprendo cómo podría hacer un mapa del río Arno. En estos manuscritos hay un par de mapas prodigiosos, ¿no? Inventa el teodolito, que todavía los ingenieros lo utilizan para las montañas, hacer los túneles subterráneos. Inventa el teodolito y hace el dibujo de la montaña, inventa el aparato y cómo hay que hacer para poder traspasar una montaña, claro, sin dinamita. Es decir, entonces a mí lo que me maravilla es esa inventiva y esa capacidad de resolver cosas, ¿no?, de manera incesante a lo largo de toda una vida, y sobre todo con esa amplitud enorme. Esa es de las cosas que yo más he envidiado, ¿no? Hay unas páginas dedicadas a cómo vuela el milano, el pájaro, y cuando tú lees la descripción que él hace del milano, es como si él estuviese volando con el milano. Ese pájaro se elevará y con un movimiento circular semejante al de un tornillo, realizará un movimiento reflejo contra el sentido del viento. Se reúnen en bandadas y se van elevando mediante giros a la manera de un tornillo, y después, una vez regresados a la primera línea, repiten su primer movimiento descendiendo con suave oblicuidad, para retornar de nuevo a la bandada y volverse a elevar haciendo giros. Y además te das cuenta que, claro, cuando vas en avión, él descubre las aletas, los famosos flash, esos que hace que el vaya disminuyendo. Pues él ya los dibuja y él los explica, comprende, y cómo la cola ayuda y contribuye a que pueda aterrizar. Es decir, ya él sabía perfectamente cómo despliega y cómo hay que volar y qué mecanismos la naturaleza ha dado a las alas del milano para que el animal pueda volar contra el viento, tal. Lo explica clarísimamente. Estos son las llamadas cadenas de tracción mecánica. Curiosamente, Leonardo a veces explica muy dificultosamente estos mecanismos porque en su época no existía vocabulario para explicar estas cosas que eran medio invenciones suyas. Estas cadenas son el precedente de las cadenas de tracción continua de las bicicletas. Solamente que estamos hablando, todos estos cuadernos están escritos entre 1491 y 1505. Es decir, que estamos hablando cientos de años antes de esos descubrimientos. Música interpretada por el compositor español Joaquín Saura de un órgano de papel ideado por Leonardo da Vinci.
La realidad, la leyenda y el misterio siguen acompañando a Leonardo, como advertía el historiador Carlo Pedretti, quien aseguraba, sin embargo, que con la distancia de 6 siglos, a Leonardo da Vinci se le ha estudiado más que se le ha entendido. Se ha recuperado al genio y se ha perdido el hombre de la última cena, la Gioconda o las máquinas voladoras y las espingardas explosivas o los sorprendentes estudios de anatomía. Y aventuraba Pedretti que Leonardo, el auténtico y el imaginario, podrá resurgir en el nuevo milenio, porque murió ya una primera vez en Francia el 2 de mayo de 1519, hace 500 años, y muchas otras veces en los escritos de las siguientes generaciones, paradójicamente aquellas que proclamaban su inmortalidad. Numerosísimos especialistas en la vida y obra de Leonardo da Vinci, desde historiadores a detectives, no cejan en aplicarse a los más diversos estudios sobre el artista florentino del Renacimiento. Uno de estos detectives de arte italiano, Silvano Vicenti, descubridor en 2015 de los presuntos restos de la Mona Lisa en el convento de Santa Orsola de Florencia, asegura que para pintar a la Gioconda, Da Vinci tuvo como modelo a una noble florentina, Lisa Gherardini del Giocondo, y a Gian Giacomo Caprotti, conocido como Salai, uno de sus pupilos predilectos. Cree este investigador que Leonardo utilizó un modelo masculino y otro femenino para crear una de las pinturas más famosas del mundo, la Gioconda o Mona Lisa, que se conserva en el Museo del Louvre de París. Después de una larga investigación que ha combinado los métodos de investigación histórica con la tecnología más avanzada, finalmente hemos sido capaces de resolver el misterio: la identidad real de Mona Lisa. Silvano Vicenti, director del Comité Nacional de Italia para la promoción del legado histórico y cultural. Ha habido numerosas teorías, pero la realidad es que Leonardo usó 2 modelos diferentes para su pintura. El primer modelo fue Lisa Gherardini, conocida como Mona Lisa del Giocondo. El segundo modelo fue su discípulo Gian Giacomo Caprotti, conocido como Salai. Hay un elemento de prueba indiscutible que se puede comprobar con el uso de la tecnología de rayos infrarrojos en la primera capa de la pintura de Mona Lisa del Museo del Louvre. En esa primera capa podemos ver que no está sonriendo ni se muestra alegre, sino que parece melancólica y triste. Hicimos la superposición de las pinturas donde Leonardo utiliza como modelo a Salai con la Gioconda y ambos coinciden perfectamente. Es decir, usó 2 modelos y después pudo añadir algo ideal y fantástico. Creo que esto responde a la cuestión de que Leonardo era andrógino. Es decir, para Leonardo, la persona perfecta era un hombre y una mujer al mismo tiempo. Per Leonardo, la persona perfetta è uomo e donna assieme. Se cree que Lisa Gherardini, esposa de un comerciante florentino enfermo que había encargado el cuadro a Leonardo, estaba muy triste cuando posaba para el artista toscano, según el pintor e historiador del siglo XVI, Giorgio Vasari. El investigador Silvano Vicenti señala que el marido de Lisa trató de mitigar su tristeza contratando a un grupo de payasos para hacerla reír mientras la pintaban. Pero fracasó y Leonardo tuvo que usar otro modelo para conseguir plasmar la sonrisa de la Gioconda. Sin embargo, otros estudiosos de Leonardo mantienen lo contrario y niegan que el artista tomara como modelo de su cuadro a Lisa Gherardini y que, atendiendo a los rasgos que muestra la Gioconda, se trata en realidad de un autorretrato. Otro de los misterios permanentes sobre Leonardo da Vinci es su aspecto físico, que vendría reconocido por los supuestos autorretratos que se le han atribuido sin certeza de su verosimilitud. Hasta ahora el autorretrato más conocido que representaría la imagen de Leonardo es un dibujo realizado en 1512 o 1515 con la técnica sanguina que mostraría al artista a sus 60 años de edad con largas barbas y pelo y un aspecto envejecido. Se conserva en la Biblioteca Real de Turín. Existen otros dibujos sobre los que se especula si podrían representar o no al genio florentino. En 2009, un especialista de historia medieval en Italia, Nicola Barbatelli, encontró en el armario de una casa privada de Lucania, al sur del país, un cuadro de Leonardo da Vinci, también considerado como un posible autorretrato de su autor. Este descubrimiento fue realizado en la región italiana de Basilicata y data del siglo XVI, aunque en esta ocasión representa a un Leonardo joven.
Ha pasado a denominarse la Tavola Lucana de Leonardo da Vinci y se guarda en el Museo de Antigüedades de Lucania. ¿Ma es Leonardo o es leonardesco? ¿Pero es Leonardo o es leonardesco? Por el momento yo digo que esta tabla reproduce el busto de Leonardo y está realizada según las técnicas empleadas por Leonardo, que son inequívocas, y por tanto se manifiestan con claridad las técnicas que pueden constituir una atribución cierta. Entonces es él. Francamente, sí. Francamente sí. Declaraciones a la RAI del especialista en Leonardo da Vinci, Nicola Barbatelli. El descubrimiento de esta pintura es consecuencia de una serie de investigaciones que partieron de Lucania y llegaron después hasta la región de Campania, el lugar del descubrimiento de la pintura. La pintura era salernitana, pero provenía de Moliterno, en la localidad de Acerenza. Nella fattispecie da Acerenza. Realmente, autorretratos es ese retrato ya de una persona anciana y los otros son más suposiciones. Sí se piensa que, por ejemplo, Rafael, cuando hace la Escuela de Atenas en el Vaticano, uno de los frescos que decoran las estancias vaticanas, para la figura de Platón utilizaría la efigie de Leonardo, que se corresponde bastante con el dibujo de Leonardo. Así que ese hombre de larga barba, ya anciano, erguido, parece que era muy bello Leonardo, ya desde joven un hombre de gran belleza y que debió conservar esa prestancia también ya en la ancianidad. En este frenesí por descubrir continuas novedades sobre Leonardo da Vinci, se ha llegado a rebuscar en sus orígenes genealógicos para tratar de encontrar a sus descendientes actuales, como ha hecho el historiador de arte italiano Alessandro Bezzosi. Hemos elaborado un árbol genealógico a partir de Serpiero, el padre de Leonardo, y hemos llegado en el estudio hasta la actualidad. En este punto hemos intentado y conseguido comparar la historia y los documentos con los de una persona que vive hoy en día, el primer pariente que hemos encontrado de Leonardo da Vinci. Después hemos localizado la tumba de su madre y hemos podido identificarlos como los restos del primer descendiente directo. Es el primero de una serie de 35. El apellido Vinci proviene de la localidad italiana de Vinci y está muy presente también al otro lado del Atlántico, de Estados Unidos a Brasil. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si hay 860 poblaciones italianas en las que aparece registrado el apellido de Vinci, ello signifique que existan 860 descendientes. Ha sido un trabajo muy difícil hasta lograr que comenzaran a emerger testimonios certificados en el registro civil de una localidad y en los registros parroquiales. Entonces hemos podido llamar a una determinada persona y le hemos dicho: perdone, ¿puedo verle? Porque usted es un descendiente de Leonardo da Vinci. Una cosa inmensa. Mirko Vinci, descendiente vivo de Leonardo da Vinci, archivo de Radiotelevisión Española. Es algo extraordinario. ¿Quién podría imaginarse que uno es descendiente de un portento como Leonardo, el famoso genio mundial, patrimonio mundial? Uno se siente orgulloso y también un poco consternado. Anche un po' frastornato. Esta agitación descubridora sobre Leonardo da Vinci ha llegado en la actualidad también a España por medio del presentador de televisión Cristian Gálvez, comisario de las exposiciones Leonardo da Vinci, Los rostros del genio, 2018-2019 de la Biblioteca Nacional y la Fundación Montemadrid para conmemorar los 500 años de su muerte. Gálvez ha sido invitado a participar en un proyecto internacional para tratar de localizar y estudiar el ADN de Leonardo en unos difícilmente encontrables restos del genio florentino medio milenio después de su muerte. Yo creo que la exposición, y quiero
dar las gracias a Cristian Galvez, que ha sido un poco el mediador de esta exposición, que es un gran investigador de la vida de Leonardo y de su tiempo. Lo que me ha gustado más, lo que creo será la característica más importante de esa exposición, es que acerca a la gente a la figura de Leonardo. Stefano Sanino, embajador de Italia en España. La exposición será esencialmente, no digo alrededor de la Tavola Lucana, pero será el elemento más importante de la exposición y es un poco como reconstruir el rostro de Leonardo da Vinci, cuál era su característica, que es no solamente una curiosidad intelectual, que es también una manera de revivir un poco el impacto que Leonardo ha tenido a lo largo de los años, la importancia que ha tenido en la historia, lo repito, de la cultura, del arte mundial. Y la Tavola Lucana representa de alguna manera una novedad porque por los estudios que se han hecho es la que mejor representaría efectivamente el rostro del genio, el rostro de Leonardo. Así es una novedad muy importante, la Tavola acaba de ser restaurada y será la primera vez que se va a exponer aquí en España. Bueno, todo viene a raíz de mi último trabajo de divulgación científica en la que se pretende reconstruir los hechos históricos que pretenden determinar cuál era el verdadero rostro de Leonardo da Vinci. Cristian Galvez, presentador de televisión. A raíz de eso entrevisto al único español que va a participar en el proyecto Leonardo, que es el profesor Lorente Acosta, el director del Laboratorio Genético de la Universidad de Granada, gracias a su vez al director del proyecto, que es el catedrático de la Universidad Rockefeller de Nueva York, de los que a través de los estudios pues me han hecho formalmente esta invitación porque creen que puedo aportar algo, ¿no?, a toda esta maravillosa aventura que es el hecho de cara al 2019, 500 aniversario de la muerte de Leonardo, poder exhumar sus restos, conseguir la suficiente cantidad de ADN para hacer no solo una reconstrucción facial, sino también determinar el origen de sus cualidades. Entonces, bueno, yo creo que hay menos enigmas en la vida de Leonardo de lo que la gente cree y los pocos enigmas que tiene son más importantes de lo que la gente piensa.